Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico. Familia, el día de hoy he decidido hacerles un video sobre el costo de vida aquí en Suecia. Pero como es un video bastante largo, vamos a comenzar por episodios. Primero he querido comenzar con un video mostrándoles cuánto se gasta en alimentos en este país de Suecia. Y así sucesivamente les voy a estar mostrando esta serie de videos. Cuánto se gasta en transporte público, cuánto se gasta en teléfono, también cuánto gastan las personas en ropa, cuánto valen los arriendos en Suecia. Así que yo les voy a estar mostrando en los próximos videos. Toda esta serie de videos va a hablar sobre el costo de vida aquí en Suecia. Así que comenzamos. Cuánto se gasta en alimento en Suecia. Eso y muchas cosas más les estaré presentando en esta serie de videos. Así que familia, sin más preámbulo, vamos por el video. Acompáñenme. Bueno gente, ahorita estamos yendo a un supermercado que es de los árabes, un supermercado internacional. Dicen las personas que hay buenos precios ahí, así que les voy a presentar a continuación lo más básico, como decir pan, un poco de verdura, pollo, embutidos, carnes. Voy a mostrarles un poco y voy a hacer la comparativa también, ustedes saben, con el supermercado sueco que es ICA, señores. Así que vamos a entrar por aquí, vamos a mostrarles los precios. Estamos entrando. Bueno, como es fin de semana, está lleno. Vean, hay muchas personas. Vamos a irnos por acá. Vamos a entrar. Familia, por ejemplo, hay productos que no se pueden encontrar en un supermercado sueco y aquí lo encuentras. Por ejemplo, esta harina de maíz es muy reconocida. Realmente creo que es de Venezuela, algo así. Se llama pan y es muy conocida. Así que aquí la puedes encontrar en un supermercado árabe. Bueno, y esa harina de maíz, pan, cuesta 44.95 coronas, más o menos unos 4 euros, 4 dólares. Eso es lo que cuesta. Ahí podemos ver los limones, 4 limoncitos por 20 coronas. Estos limoncitos, de verdad que tienen bastante jugo. Te lo digo porque ya pues los he probado. Y bueno, son buenos. ¿Qué les parece el precio? 4 por 20. Bueno, el tomate, por ejemplo, para la ensalada, la pueden encontrar 49.95 coronas en este supermercado árabe. Ahí podemos ver. Tiene bastante brillo, sí. Pero bueno, ahí está. Este plátano, por ejemplo, plátano verde o plátano macho, como se le conoce. Y vean aquí, dice que vale 39.95 coronas el kilo. Aquí está el banano maduro también. Ahí está, dice 14.95 coronas. Banano maduro de Centralamérica. Y dice Centroamérica. Existen estos pequeños refrigeradores donde hay producto internacional. Y bueno, es de calidad. Ahí se puede ver de China, de Tailandia, Dinamarca. Por ejemplo, esos hongos son de Polonia. Bastante producto, bastante variedad. Vean, ahí podemos ver hasta cacao hay, producto latinoamericano también, no se quede atrás. Hay bastante variedad realmente. Ahí está, vean los precios. Así que hay bastante producto realmente de diferentes países. Y eso es lo bueno de estos supermercados árabes, porque traen bastante producto internacional, gente. Bueno, gente, me estaba diciendo aquí un local que dice que está sorprendido porque aquí las bolsas de arroz, vean el tamaño que tienen, súper grande. Bueno, esta es como de, vamos a ver, 10 kilos, 10 kilogramos. Todas tienen 10 kilogramos, imagínate. Y hay de varias marcas también. Todos estos que pueden ver ahí en la pantalla son arroz. Ahí podemos ver, pero quería mostrarles este que es uno de los más conocidos. 109 por bolsa. Ahí lo podemos ver, de 5 kilos este, sí. Así que, bueno, yo el que más compro pues es este, realmente. Y pues lo considero un buen precio porque, bueno, dura bastante. El arroz lo consume bastante las personas aquí en Suecia, señores. Vean, 79.95. El pollo lo compramos en estas bolsas. Vienen más o menos unas 10 piezas, incluyendo la pierna y el muslo. Y cuesta más o menos unas, por ahí podemos ver el precio, unas 119.95 coronas suecas. Bueno, y podemos ver el tradicional salmón, es lo que más se come aquí en Suecia también. Dice 169.95 el kilo. Aquí está el salmón, miren.
empaquetado, muy bonito. Ahí está listo para ser cocinado, señores. Por ahí podemos ver también los huevos, vienen ahí su respectivo cartón, 39.95 el cartón, más o menos unos 6.9, casi 7 euros, señores. Y podemos ver, ese es el pan molde, ahí está, hay de varios tamaños, varios precios, varios sabores, integral, o el original, por ejemplo, ese es el original, 20 coronas, más o menos unos 2 euros, 2 dólares más o menos, lo que puede costar el pan molde para los sándwiches. Ahí podemos ver, hay bastante variedad realmente del pan molde, señores. Ahí para sándwich también existe este otro tipo también. Es más caro, sí, 44.95 coronas, más o menos unos 4 euros, 4 dólares más o menos también. Y hay bastante variedad aquí de pan. Así que aquí en Suecia son amantes realmente de los panes. Gente, y aquí hay producto latinoamericano, y algo que me ha llamado la atención es los frijoles, señores. Coéxito. Este es un producto netamente desde, ahí dice Honduras, señores. Directamente desde allá, origen, Honduras. Hay más producto, ahí vean. Ahí está ese que es la colombiana, producto Goya. Así que hay producto. Por aquí había visto esa bebida que es de Perú, pero no la veo. El Inca Cola creo que se llama. Algo así, no la veo, creo que se ha acabado, solamente está esa. Hay también producto Campo Fresco también, esto es de Honduras también. Vean el precio ahí, 34.95 coronas, 3.4 de euro, 3.4 de dólar más o menos, ahí está. Y la colombiana dice 62.95 coronas, más o menos 6.2 euros, 6.2 de dólar, la colombiana, señores. Bueno, gente, ya están las carnes, vean, por ejemplo esa, dice que vale 110 el precio ya. Directo establecido ahí, carne de cerdo. Vamos a ver, también hay bandejitas ya donde vienen fileteadas ya, puras chuletitas, vean las chuletitas, esa 39 dice, 39.4 coronas. Y hay bastante cerdo, aquí hay res también, aquí hay más res también. Ahí podemos ver los precios. Para mí bastante accesible aquí los precios de la carne en este supermercado árabe. Vamos a abrir por aquí, vean, dice 90.69, ya está el precio establecido ahí. Ese pedazo de este vale 176.30, 10.7, así que hay bastante variedad de todo tipo. Por este otro lado también hay bastantes embutidos ya, van empaquetados. Por ejemplo, este es muy rico realmente, así que ahí está, vean, bastante embutido a un buen precio, vean. Por ejemplo, este vale 29.95, casi 3 euros, 2, 4, 5, 6, un paquete de 6 chorizos ahí, así que buen precio, gente. Ahí está para hacer la gran sopa de cola ahí está el precio, 87.72, se queda una sopa buenísima ahí, riquísima, de esa carne de res, vean ahí, para hacer un asado también, 159.95 de corona, señores, 44.95 este ketchup, vean ahí está, y es grande. ¿De cuánto es más o menos? Ahí tiene 1.35 kilogramos y 1070 miligramos más o menos, así que buen precio, vean, ahí está, ahí lo tienen, para mí un buen precio, 44.95 coronas, más o menos unos 4.4 de euro. Pero gente, ahí podemos ver los lácteos, también la leche, 22.95, más o menos 2.2 centavos de euro. Ahí está la leche descremada y semidescremada también. Y todo esto aquí, están los lácteos. Ven, hay bastantes productos. Así que están muy buenos precios realmente. De 2 euros más o menos para arriba. 3 euros la leche. Más o menos para hacer un promedio, unos 3 dólares también más o menos. Eso equivale a unos 34.95 en corona sueca, ¿no? Así que bastante producto. Ahí podemos ver, ahí está el muchacho justamente llevándose su leche, los jugos de naranja. Ahí podemos ver, ahí están los precios, 32.95 de corona, 3.2 centavos de euro más o menos. Ahí podemos ver, hay bastante variedad también de los jugos. Así que hay de todo realmente aquí en este supermercado árabe. También aquí hay más productos, galletitas y todo eso. Está cada uno de los precios, chocolate con caramelo, un montón de galletas realmente. Galletas digestivas, así que hay de todo, gente. Por aquí también están los helados, aquí podemos ver variedad de helados en caja. Están estos otros helados por aquí, así que hay bastante realmente, gente, de todo. Yo creo que me atrevería a decir, como les digo, aquí puedes encontrar todo en este supermercado. Y vean la cola que se arma aquí, bastantes personas aprovechan para venir a comprar. Ahí está lleno realmente todas las cajas. Hay personas ahí comprando, bastante lleno realmente.
Bueno familia, el día de hoy me encuentro en una de las empresas alimenticias más grandes de Suecia y es este supermercado que es el ICA Supermarket. Él es el supermercado más grande de aquí de Suecia, así que vamos a comparar también los productos alimenticios, lo más básico, y vamos a ver cuál conviene más, si el supermercado de árabe o el supermercado de aquí de Suecia. Así que vamos a entrar en este momento para hacer esos comparativos de precios, así que acompáñenme. Bueno, aquí vamos entrando en este momento y desde ya ahí ponen las ofertas que puedes encontrar en este supermercado. Aquí vamos entrando, ahí están sus respectivas canastitas ahí para que las puedan tomar y vean, súper grandísimo, ¿eh? Bueno, y desde ya podemos ver, ahí están el pan molde o pan pulma que le llaman, no sé, en otros lugares. Por ahí está el precio. Más o menos, ahí está 24,95 coronas, más o menos unas 2.4 de euro, ¿no? Más o menos, le podemos observar. Y igual que en el supermercado árabe, también hay bastante variedad de este pan para el sandwichito en la mañana, de desayuno. Y vean, por este lado también, aquí hay más, hay bastante variedad. Así que este supermercado desde 1917 ha marcado la diferencia para los suecos en productos alimenticios. Así que ven, por acá también pues ahí hay más panecillos también, esto ya como bocadillos también. Y aquí hay más pan, vean, hay bastante ahí. Podemos observar el pollo entero. El pollo entero, ahí está, 49,95, más o menos casi llegando a los 5 euros, más o menos el pollo entero ahí. De coronas también venden en lo que es en bandeja, en piezas, ¿no? Podemos observar, ahí están las piernitas de pollo, alitas de pollo, y ahí están los precios. Lo mismo, 49,95, y la pechuga de pollo, a ver si cara, casi 9 euros, vean, 84,95 de coronas. Y bueno amigos, hemos llegado aquí en el área de las verduras. Vamos a ver los bananos. Ahí está el precio de los bananos, 15 coronas el kilo. Ahí está, ahí podemos observar del banano o el guineo maduro, como le decimos allá en Centroamérica, ¿verdad? Y tiene bastante variedad de verduras. Aquí están, verduras frescas. Ahí está, un buen precio realmente. Y el aceite, 49,95, casi 5 euros más o menos. Ahí está el aceite. Pero amigos, y quiero mostrarles algo que hacen aquí los suecos. Y es algo como tradición, algo típico realmente. Y se trata de el panteo, de las botellas de refresco, de Coca-Cola. Vienen y pantean. Aquí en este lugar, en el ICA, hay unas máquinas donde tú puedes pantear y convertirlo realmente en dinero, gente, así que les voy a mostrar. Bueno, como pueden ver ahí, nosotros hemos traído esta bolsa, no está llena, ¿no? Pero de botellas de plástico, ¿ok? Y esta, por ejemplo, ahí podemos observar, esta botella se convierte en 3 coronitas. Así que esta botella venimos y la vamos a introducir en estas máquinas que hay realmente en todos los supermercados del ICA aquí en Suecia. Entonces tú vienes, esta es la botella de una marca muy conocida a nivel mundial, ¿verdad? Entonces venimos y la metemos acá, ese es el código de barra, lo detecta la máquina y automáticamente, vamos a mostrarles ahora, vamos a ver, ahí está, ahí se fue, y aquí me aparece 3 coronas, se ha convertido esa botella en 3 coronas. Ahí el amigo pues nos ha dado la libertad de grabarle. Bueno, y podemos observar, ya van 44 coronas. Ahí pues el amigo sigue introduciendo más botellas. Ahí está. Y detecta, vean, cuando no la mete correctamente o cuando el código de barra está manchado, la rechaza. Lo más interesante de todo esto, que podemos ver, dice que tú puedes donar incluso el dinero a una organización o utbetalningen, que te den el recibo y ahí la máquina te paga a ti, por ejemplo, esta cantidad de dinero, 48 coronas. Ahí continúa el amigo también metiendo las botellitas a la máquina recicladora. Algo novedoso que puedes encontrar no solamente en Suecia, también lo puedes encontrar en los países nórdicos. Bueno, gente, de verdad que muy interesante, ¿verdad? Saber esto, saber que en los países nórdicos existen este tipo de máquinas donde se convierte la basura en dinero y en este caso pues el plástico, y una forma incentivar a la población sueca a reciclar las botellas en este país nórdico, gente. Bueno, gente, hemos completado con este billete. Ahí está, automáticamente la máquina te lo tira. Ahí está, vean. Y dice 128
coronas, más el amigo aquí nos va a sacar, porque aquí hay más billetes. Vamos a ver el total, ¿cuánto es? 128 más 3. 131. 131. Más 3, 144. 144, ¿dónde está? Ok. Más una, 145. 145, ok. Eso es el total, ¿verdad? Guárdalo ahí, porque con esto mismo vamos a comprar aquí en estos supermercados, ¿ok? Bueno, está nuestro amigo. Mi nombre es Francisco José, un saludo, Elmer. Ya, mucho gusto. Tú estabas haciendo planteando la botella, ¿verdad? Sí. ¿Puedes mostrar los recibos, por favor? Mira, aquí tenemos 128 coronas. Puedes subirlo, por favor. Ahí está. 128 coronas. Ajá. Otras 3 coronas. Excelente. 13 coronas. Ah, y bueno. una corona. Sí, Serían excelente. 14, 17, Sí, unas 145 coronas. Ok, ¿qué te parece este sistema que han implementado aquí en los países nórdicos para incentivar a las personas a reciclar y obtener dinero y hacer sus compras en los supermercados? ¿Qué te parece a ti, como español? Es una manera innovadora de reciclar las botellas, y a través del reciclaje obtiene, digamos, dinero para comprar en la tienda ICA, y es una manera muy novedosa y una manera productiva, digamos, de hacer el reciclaje bueno. Sí, aparte obtiene dinero, ¿verdad? Obtiene dinero para la compra en el supermercado, sí. Sí, sí, ¿te pareció excelente entonces? No, excelente. Sí, y vean la tipo de máquina, o sea, excelente, o sea, moderna, automática, y solo ves, pones tu botella y se convierte en coronitas que las puedes invertir en el mismo supermercado. ¿Existe en España este método? Bueno, existen en algunos puntos del país, pero no está en todo el país concretamente. Ah, bueno, excelente, sí, qué bueno. A mí me gustaría que enviaras un saludo a la gente de tu ciudad y de toda España, ¿verdad? Bueno, yo envío un saludo a España, a mi gente de Sevilla, de Martín de la Jara, y seguir a Catracho Nórdico, que es un buen canal de YouTube. Gracias Francisco, gracias a la orden, aquí estamos, un gusto conocerte, ¿verdad? Saludos, y bueno, saludos a toda la gente allá en España que nos ven, ya sean españoles y latinos viviendo en España, así que saluditos para ustedes, gracias por ver los videos de Catracho Nórdico, así que me voy con este español aquí a seguir comprando en el supermercado. Chao. Bueno, y podemos observar el precio de las carnes, por ejemplo, el flecklep, que es un cerdo, ¿no? Ahí está, casi 60 coronas, más o menos unos 6 euros. Por aquí hay más carnes también, cerdo, res, costilla. Por ejemplo, esa costilla que está ahí al fondo, 69,95, más o menos casi unos 7 euros, ¿no? El kilo, ¿ok? Y podemos observar, ahí está, hay más chuletitas ahí de cerdo. También hay pollo, podemos observar el pollo entero también, ahí está, al fondo, 49,95, casi 5 euros. Y ahí está, y podemos ver el bacon. Por ejemplo, dice que podemos tomar 5 por 50 coronas, o sea, 5 por 5 euros. O sea, esta es una promoción. Todo eso que ponen ahí, esos stickers ahí justo, es para promoción. Y aquí, bueno, aquí comienza más embutido. Vean, ahí está el hot dog. Podemos observar, aquí hay más. Hay bastante variedad realmente de embutidos. Y vean, ahí está, a buen precio. Por ejemplo, esa bolsa de embutido cuesta 49,95, 5 euros. Así que, gente, ven haciendo ahí la comparativa, donde conviene más comprar, si en el supermercado ICA sueco o los supermercados árabes. Gente, ahí está, y podemos ver también a este otro lado. Ahí están los quesos, 99,95 vale ahí, ya viene cortado ya el queso. 99,95, unos 10 euros más o menos, ahí está el queso. Bueno, gente, ahí están los jugos, vean, el original 41,95 coronas, más o menos unos 4 euros, ahí está, aquí está el otro precio, 39,95, también 4 euros, casi 4 euros, 3,5 de euros, 36,95 coronas, el jugo de botella plástica, ahí está. Y bueno, por acá están también los jugos de cartón, un poco más baratos, ¿verdad? Realmente 29,95, casi 3 euros. Y también ahí están los jugos a un buen precio realmente. Bueno, y también toda esta vitrina completa, derivados de la leche, señores. Aquí puedes encontrar mantequilla, también puedes encontrar margarina. Ahí podemos observar, ahí salen los precios, 66,95, un precio de 5, 6 euros hasta 7 euros más o menos, de 3 euros también si es más pequeña. Por ahí está la crema también,
que podemos observar. Sí, los precios realmente bastante accesibles. Y por el otro lado tenemos más derivados de la leche. Aquí están los yogur, ya de diferentes sabores, más quesos, ¿verdad? Y bueno, más la leche también. La leche descremada, semidescremada, con lactosa, sin lactosa, ¿verdad? Y ahí están los precios más o menos de la leche. Oscilan entre 3, 4, 5 euros más o menos. Esta es 100% leche sueca, no es importada, ¿verdad? Es netamente sueca, señores. Y bueno, aquí están los huevos. Dice un cartón aquí de 20. Este es un cartón de 20. 56,95 más o menos. Unos 5.6 euros más o menos, ¿verdad? Aquí hay de otro precio también, 49,95. Pero estos son de 24 huevos nada más. Ahí está, 49,95 coronas más o menos. 4.9 de euro. Y ahí está, este es más caro, sí. Vienen 30 huevos. 79,95, más o menos unos 7,9 de euro. Y por allá hay otro precio también más pequeño el cartón de huevos, así que hay bastante variedad y accesible para que se ajuste a su bolsillo, ¿verdad? Está la variedad de cereales también para el desayuno, oscilan de entre 4, entre 5 euros más o menos. Por ahí está, sí, todos en su mayoría. Bueno, allá más, aquí más abajo está como en 2,5 euros, ya, pero todo esto aquí de 4 a 5 euros más o menos, así que un precio bastante accesible, ¿no? Digo, así que ahí están los cereales. Bueno, aquí están los pañales para bebé también, que es muy importante que sepa las personas. Allá está, 65 coronas, junto con las, venden las toallitas también húmedas, 30 coronas, 65, así que 6,5 euros más o menos. Están los pañales para bebé. ¿Cuántos vienen? Vienen 40, ahí podemos observar, 40 vienen. Bueno, gente, déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido los precios aquí en el ICA, en este supermercado de preferencia de la población aquí en Suecia. Déjenme ahí ver si les ha parecido bueno los precios en este supermercado en comparativa del supermercado árabe y cuál sería de su preferencia. Así que déjenme ahí en la cajita de comentarios, llénenla y yo también pues les estaré respondiendo a sus comentarios. Bueno, la pasta también, ahí está, 2 por 25, dije esta cajita, buen precio ahí para hacer una pasta rica. Y aquí hay más, hay bastante variedad realmente. Hay una bolsota allá, súper grande esa bolsa, ¿ven? ¿Cuánto? 3 kilos dice ahí. Vale 51,95. Ahí está, 5 euros. 5 euros y 5 kilos de pasta viene ahí, ¿eh? Así que eso es familiar, ¿eh? El arroz, gente, aquí está. Aquí lo venden también por kilo. Vamos a ver este que es muy conocido aquí, que lo compran bastante. Y 4,5 kilos, más o menos 169,95, más o menos unos 16,50 de euro, más o menos 4,5 kilos. Este que es de Lica, ese arroz es de Lica, vean, ahí está, más 103 coronas, más o menos 10,30 de euro. Y bueno, son ¿cuántos kilos? Vamos a ver ahorita, a ver cuántos kilos son. 5 kilos, hay de varios precios. 60, por ejemplo ese de 2 kilos, ese arroz, yo creo que es ya precocido, según lo que se ve ahí, precocido, 60, 95, casi 7 euros. Realmente 2 kilos de ese arroz, así que ahí están los precios, ven. Ahí está la sal de 1 kilo, 11 coronas, ven, y 1 kilo, 11 coronas. ¿Cuánto sería 11 coronas? Un euro más o menos, ahí está. Ahí podemos ver el kilo de papa, 7,95, más o menos casi 8 euros el kilo de esta papa. Más o menos ahí tiene un tamaño considerable. Ahí está, y la cebolla blanca, como le conocemos, 12,95, casi 1,3 de euro, y el kilo de esta deliciosa cebolla blanca. Y por acá también, bueno, el ICA lleno completamente en su totalidad de legumbres, verduras, zanahorias. Ahí están los precios, 14,95, 1,4 de euro más o menos. Repollo, puedes encontrar realmente de todo. Los espárragos, también están ahí las berenjenas, el brócoli, o sea, realmente, no, sí, hay bastante variedad en este supermercado ICA sueco. Aquí está la zanahoria también. Y por este otro lado, aquí están los limones, 5, dice que vale 5 coronas cada uno. Imagínense, este sí lo veo caro aquí el limón en este lugar. Ya está el citrón también, 16,95. La bolsita de ¿cuántos vendrán aquí? Unos 4 más o menos. Qué bien. Ahí está la páprica roja, la páprica verde, páprica amarilla. Así que hay de todo, sí, realmente aquí de verdura. Bueno, gente, algo que quería comentarles. Lo que sí me gusta del supermercado ICA es que está bien limpio, muy ordenado. De verdad que vale la pena visitarlo. Bueno, gente, espero que hayan hecho ahí sus apuntes, ¿verdad? Y hacer la comparativa. Bueno, lo que yo les quiero comentar, según mi opinión personal, ¿verdad? Realmente no veo mucha diferencia en alimentos en los dos supermercados. Realmente, familia, yo visito los dos y para mí pues me va bien realmente. Uno ahí va viendo, ¿verdad?
la diferencia que hay entre los precios. Así que me gustaría que pusieran en la caja de comentarios a ver cuál supermercado tiene el mejor precio y bueno, a ver cuál optarían ustedes por comprar su comida, ya sea diaria, semanal o mensual. Así que llénenme ahí la cajita de comentarios y yo amablemente les estaré respondiendo a cada uno de sus comentarios, gente. Bueno, gente, en mi opinión personal, en los gastos de comida, más o menos optan por unos 1.800 a 2.500 coronas al mes. Eso lo hablo por persona. Más o menos oscila entre unos 180 euros a 235 euros al mes por persona. Así que si son, por ejemplo, una pareja, entonces hay que sumarle la otra mitad, ¿verdad? Y ahora, si hay hijos, ya es otro gasto diferente, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Del gasto de comida aquí en Suecia por persona. Así que es un dato que quería compartirles para que ustedes pues lo sepan, ¿verdad? Y estén al tanto de el costo de vida aquí en Suecia, gente. Bueno, y esos gastos es lo básico, por decir, los granos básicos, carnes, ¿verdad? Y comiendo de una manera pues considerable, ¿verdad? Así que más o menos así sería el gasto por persona. Bueno, familia, y aquí damos por finalizado este maravilloso video desde este supermercado muy conocido aquí en Estocolmo, Suecia. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y que también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal, Catracho Nórdico. Así que, familia, los vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao.